Bien, comenzamos con la unidad 1 del módulo de escuela psicológica y modelos psicoterapéuticos. Antes de comenzar con la escuela en sí, vamos a comentar un poquito, recordar que el hombre, evidentemente, la mujer, en este caso los pacientes, se ven enfrentados todos a convivir con ellos mismos y a vivir en sociedad, vivir en relación, y esto puede generar tantos problemas de relaciones interpersonales, problemas de índole en la interacción, en la comunicación que interactúa con las otras personas, como consigo mismo y con la conducta ya anormal o que viéramos como anormal. En este sentido, también se pueden entender como desviaciones socialmente o desviadas socialmente, cosas que vemos raras, extrañas. Hay varios criterios subjetivos, criterios de sufrimiento alredónico, criterios de índole estadística o desviadas de la norma, y los criterios, digamos, más diagnósticos o en los que se unen las clasificaciones que ya conocemos, tanto las de índole, tanto la CIE como la DSM más psiquiátrica. Bien, comenzamos viendo un poco cómo empezó la psicoterapia en aquellas sociedades primitivas, tribales, en las que las explicaciones eran casi todas de índole animista. El alma estaba presente en todo, ocupaba un lugar importante, y el tratamiento normalmente pues era el hechicero, el chamán, y consistía en un ritual, una expulsión, digamos, del alma poseída o posesiva, que era la psicoterapia que se hacía en el momento, cómo se lograba ese retorno al alma y cómo se psicoterapéuticamente se trataba al paciente en aquellas sociedades. Por lo tanto, quede claro, la enfermedad se entendía como un fenómeno de posesión. Luego Grecia y el mundo antiguo ya sitúan el origen un poco de la tradición filosófica y médica, y también hablan ya de una transición entre el animismo que hemos visto anteriormente a una mentalidad mucho más racional. Plantea ya una forma de estilo de vida en el que ya se empezaban a ver determinados tratamientos, determinadas actuaciones psicológicas, como podían ser el autocontrol, recitación o contar lo que pasaba, memorización y el control de la dieta. Tenemos que también comentar que situaban el origen de la psicoterapia actual, se ha situado ahí ese origen debido al pensamiento racional y a la tradición más filosófica y médica. Bien, Aristóteles planteaba diferentes usos de la palabra con fines más curativos. La palabra persuasiva, la doctrina de la virtud, los fines raciales de la naturaleza humana. En este sentido, era importante lo que él conocía como ensalmo, que era cambiar al ser humano con el uso de la palabra. Platón también es importante que lo señalemos, como hablaba también de la vida anímica y de las pasiones y los sueños del inconsciente, un gran antecesor en este caso de Freud. Bien, la filosofía griega aportó a la psicoterapia una concepción más racional y unos argumentos y unos métodos más racionales, pero sobre todo empezaba ya a hablar de la parte más emocional. Como veis ahí, la alternativa estoica, aquí que hablaba de controlar pasiones que generaban pues excesos irracionales, lo que ellos entendían por un autocontrol prácticamente. Después ya empiezan a hablar del pensamiento racional cambiando la enfermedad y la conducta normal o como la conducta normal, unos grandes precursores del modelo médico. Bien, como hemos comentado, el tratamiento se planteaba como ejercicios escritos o verbales de meditación y concentración, e intentaban pues modificar las falsas opiniones que generaban las pasiones que hemos comentado antes dentro de los estoicos, de la alternativa estoica. También señalar aquí el tema de los 4 humores que veremos más adelante. Continuando con ello, Hipócrates ya empieza a atribuirle a la enfermedad unas causas más naturales. Él entendía los estados internos del organismo y los unió en la existencia de los 4 humores que ves ahí. Pasamos a explicarlo brevemente. Los 4 humores incluían una parte de humores que tenían una localización en los órganos y que generaban unos temperamentos específicos o una forma de ser, digamos, en el mundo. Los humores que se referían a la sangre, el humor sangre estaba incluido en el corazón y el temperamento era el sanguíneo. Flema estaba integrado en el cerebro y el temperamento que se utilizaba era el flemático, el que se entendía con esta relación. La bilis amarilla se planteaba como el hígado y en el órgano hígado, y el temperamento era el colérico.
y la bilis negra estaba situada, localizada en el órgano del bazo y se entendía como un temperamento melancólico. Bien, ¿qué ocurría? Que entonces la salud tenía que estar continuamente en una armonía o en un equilibrio. Entonces, la ruptura de ese equilibrio producía la discrasis, que era lo que ellos lo entendían como el producto del desequilibrio de los 4 humores, y así se generaba la enfermedad. En contraposición a la crasis, que era el mantenimiento del equilibrio en todo su ámbito. Bien, la curación, pues evidentemente, era el restablecimiento de ese equilibrio de los 4 humores. Y el tratamiento que se utilizaba, pues estaba más relacionado con un tipo más somático. Galeno, como antecesor médico, todos sabéis que es uno de los bueno, más, de la medicina, ¿no? Ellos lo tienen como uno de sus antecesores, Galeno. Desarrolló la medicina que venía de Hipócrates y de Hipocrática y hablaba ya de las causas de las enfermedades. En este sentido, él planteó que había dos tipos de cosas. Las cosas naturales, que eran las causas en sí de las enfermedades y los síntomas, y las causas más preternaturales, que era lo que entendíamos aquí como el aire, el ambiente, la comida, lo que era lo ambiental, que también afectaba. Y distinguía entre pasiones también para intentar retomar lo que habían comentado en Grecia con respecto a las pasiones polirracionales y las incluía también dentro de ese tratamiento. En este sentido, él ya vio que había algunas causas de enfermedades mentales, ya incluía también cosas que luego han seguido siendo la cabeza, el alcohol, temores, la adolescencia, la menstruación, adversidad económica o amorosa. Y el tratamiento, como hemos dicho, pues se planteaba mucho en una parte somática, ¿no? Una vida serena con un tutor, lo que él entendía como las cosas preternaturales. Bien, aquí tenéis lo que es la teoría de los 4 humores de Hipócrates con los 4 humores y la relación que tiene después, fijaros, con Eysen, que los incluye luego en su teoría, mucho más adelante, evidentemente, que la veremos también, y los incluye aquí en los coléricos. Son personas menos tolerantes, más propensos al estrés, una voluntad mucho más fuerte. Si veis, los flemáticos, los sanguíneos y los melancólicos pues tienen relación con lo que hemos dicho antes de cómo llegan a la actualidad. Bien. Pasamos a la Edad Media y al Renacimiento, en el que ya la explicación se consideró más un producto sobrenatural del diablo. Volvemos quizá un poco más atrás a la época otra vez de sociedades tribales, en las que el tratamiento pues prácticamente se planteaba como confesión o inclusive ya venía tratamientos con exorcismo y lo que lo habían perdido por un desorden mental pues ya utilizaban un tratamiento médico. Pero en general era todo con las tendencias del pecado y su resolución y una confesión. Entonces, se incluía la tortura y la quema, recordáis, la eras y la bruja, y por otro lado, hay quien animaba pues, a alejarse del pecado de un modo como más personal y más humanitario, intentando un poco que no sucediera lo que había sucedido anteriormente con la tortura y la quema. Bueno, aquí en esta época quizá es importante que tengamos aquí tanto a Melchor Cano como a Ignacio de Loyola. Tanto uno como otro, Gassner también anteriormente, que también hablaba de las naturales y las paternaturales, pero sobre todo estos dos, fueron unos autores que, como veis ahí, intentaron dar una visión un poquito diferente de lo que se estaba haciendo en la época. Melchor Cano incluyó en su famoso libro El Tratado de la Victoria de sí mismo ejercicios espirituales para evitar esa vida viciosa que ellos consideraban y que estos problemas o estas enfermedades durarían toda la vida porque claro, evidentemente el hombre se entendía como de naturaleza débil. Ignacio de Loyola, por su parte, daba una visión mucho más optimista de lo que podía ocurrir cuando las personas pues, tenían esa vida ociosa y hablaba también de ejercicios espirituales e incluyó ya cosas como la jerarquía de acercamiento a problemas, incluía especificidad de tareas, muy parecido a lo conductual, proponía una guía también de una vida diaria y sobre todo intentó una visión mucho más optimista del enfermo. Gilberto Joffre, en el siglo XV, fue ya el que se planteó como el autor en contra completamente
de la quema de brujas inquisitorial, de la Inquisición. Claramente él estaba en contra. Fue el que creó el primer hospital psiquiátrico aquí en España, en Valencia, un nosocomio en aquella época. Y aquí lo que se potenciaba sobre todo, pues era una concepción más holística de la persona y eran los tratamientos, pues, más entendidos como la terapia ocupacional, ¿verdad? Pues dieta, ejercicio y todo esto. Bien. Pasamos al siglo XVI al XVIII, en estos dos siglos, pues ya surgen un poquito más intelectuales, ¿no? Un enfoque más humanista de los enfermos mentales. Toda la psicoterapia, como veis, va en paralelo a lo que iba sucediendo, evidentemente, en la historia de la humanidad, ¿verdad? Entonces, claro, si hay pues, una corriente en esta época mucho más humanista, pues afectaba, evidentemente, afectaba a todo. Así que en este caso, pues tenemos aquí a Thomas Sinderman, que empieza a describir la neurosis, como una histeria que además no la planteaba solo exclusiva en mujeres. Luis Vives, que empieza a hablar de los cuadros imaginados y que resalta el papel un poquito más de las emociones y los sentimientos. Burton, que ya empezó a atribuir causas psicológicas sociales. Y Paracelso, que hablaba sobre todo, un poco también equivocado, pero bueno, cambió la naturaleza divina por un resultado de influencia más de índole astral. Bien, Pinel es el primero de los que ya podemos decir en la época de la Revolución Francesa que finalmente o utiliza ya algo que nombró como tratamiento moral, año 1793, en la que ya había una concepción mucho más optimista de la enfermedad mental como pasión. Fue un paso importante de la humanización de la enfermedad mental y se incluyó también dentro de una reforma psiquiátrica asistencial tras la Revolución Francesa, porque fue en el contexto donde él estuvo. Evidentemente el tratamiento era muchísimo más unitario, ya empezaba a plantear la relación médico-paciente y lo que utilizaba era el tratamiento de lo que anteriormente habíamos hablado de cosas no naturales, como veis ahí, que era pues actividades más ocupacionales, un personal ya más especializado, respetando intereses y como digo, dándole muchísima importancia, muchísima importancia a la relación entre el médico y el paciente. Seguimos avanzando en la historia y nos vamos al siglo XVIII y comienzos del siglo XIX, en el que uno de los más importantes aquí es Francis Gall y su tratamiento, su teoría, digamos, de la frenología. Bien. ¿Qué decía Gall? Pues Gall decía simplemente la frenología, que la forma que tenía el cráneo, ahí veis la diapositiva, veis aquí la forma de la que tenía el cráneo, se relacionaba con el grado de extensión y preponderancia de zonas del cerebro y en base a ello pues se estudiaba lo que era el carácter. Y evidentemente esto ahora mismo pues no tiene ninguna base científica, evidentemente no estaba comprobado, pero bueno, era en la época en la que intentaban dar explicaciones a los problemas ya cerebrales y emocionales que surgían en la época. Gall, con la frenología no lo tenemos que quedar bien, que sepamos de qué es y para qué es la frenología, cuál era su teoría. Y después ya llegamos a Mesmer. Mesmer es un autor que si conocemos un poquito la historia es clave para el desarrollo de la psicoterapia. Consideró ya ciencia lo que hasta entonces se entendía como algo del diablo. Entonces hablaba ya de la ciencia, ya en su tiempo, como veis ahí, la electricidad, el magnetismo. Entonces él también incluyó la ciencia entre las enfermedades mentales, emocionales, lo que se entendía. Él habló de un fluido que había dentro del cuerpo, traído un poco de la tradición de Hipócrates, y que era de carácter magnético. Y que si ese fluido se desequilibraba, la persona se ponía enferma. Sus seguidores fueron llamados fluidistas, por aquello del fluido, y es muy importante entender que él empezó a mover con imanes una especie de ritual, digamos, o de sesión clínica en la que, bueno, pues él iba moviendo los imanes y conseguía así que la persona, según él entendía, conseguía que se quedara en equilibrio. Colocaba la imagen cerca del paciente
le daba un fluido de hierro y había como un pase de manos con imanes en la que conseguía que la persona pues se equilibrara, se curara. Uno de los autores que más, médico en este caso, que más influyó también en el inicio de la psicoterapia o en este devenir de la misma, y fue Braid. Este médico británico vuelve a retomar, vuelve a pensar un poco en el tema de las prácticas magnéticas, pero las reformula de tal manera que las empieza a llamar o a entender como un estado de sueño nervioso, decía él, ¿no? Un estado neurofisiológico en el que explicaba el por qué se situaba así a la persona. Anteriormente, ya el marqués de Puigsegur había explicado también que el estado de este sueño nervioso que hablaba Braid, que acuñaba el término al final como el término de hipnosis, que tan ha llegado hasta nuestros días, como decía el marqués de Puigsegur antes, había expresado lo que él llamaba el sonambulismo artificial, que era también un estado de adormecimiento que permitió a una paciente, en este caso recordar cosas seguramente de trauma olvidadas, que fuera de ese estado era incapaz de recordar. Bien, y además también Merkel de Puigsegur, anterior a Braid, también explicó la amnesia que surgía en las personas después de la hipnosis o de su sonambulismo artificial. Pues bien, Braid empezó con el término de hipnosis y ya de ahí la hipnosis ya pasó al psicoanálisis. Si bien en este impasse de la hipnosis al psicoanálisis, bien, encontramos dos escuelas bien diferenciadas. Aquí las tenemos. Una es la escuela de Nancy y otra es la escuela de la Salpretía. Vamos a empezar explicando un poco lo que sucedió para que lo entendamos bien. Antes de todo esto, Liebenbold, como se diga, se encuentra un poco, digamos, en la transición entre los anteriores, los más antiguos, y los nuevos métodos. Él trata al paciente con la hipnosis, pero mirando a los ojos, lo veis aquí, ¿verdad? Y monta la escuela de Nancy, junto a Bergen. Bien. ¿Qué hacían en la escuela de Nancy? Pues bien, la hipnosis era un producto, ellos llamaban, y ha llegado incluso hasta nuestros días, de la sugestión. ¿Qué es la sugestión? Pues, nos viene a la mente, por ejemplo, ahora los trastornos de identidad disociativa, la amnesia disociativa, incluso las dobles personalidades. Todo esto forma parte de la sugestionabilidad del paciente. Bien, esa sugestión es una actitud para transformar una idea en acto, ¿verdad? Entonces, luego abandonan un poco esta idea y creen que los mismos resultados se pueden conseguir en el estado de vigilia. Y conforman, ¿verdad? Mediante la hipnosis, consiguen un protocolo, digamos, terapéutico y que utilicen ya en la escuela como psicoterapia. Bien, por su parte, en la escuela de Salpeter, sobre todo Charcot como Janet, aplican la hipnosis a pacientes, en este caso, histéricos. Hablaban de 3 etapas, Charcot en esa hipnosis de letargio, catalepsia y sonambulismo. Y sistematizó un poco lo que eran los síntomas histéricos frente a lo que fueron, o con lo que se confunden los ataques epilépticos. En este caso, lo que fue Charcot, en este caso, hablaba de que la histeria no era solo una enfermedad exclusiva de mujeres, sino que incluso esas parálisis se podían reproducir incluso experimentalmente. Bien, él también habló no tanto de sugestión, sino de susceptibilidad hipnótica. Y luego Janet, conocido ampliamente porque fue por su caso clínico de Lucille, en el que se realizó a través de la hipnosis, se concentra en su idea y anticipó así el método catártico que viene después. Entonces, digamos que fue como la primera cura catártica, se entiende, que la hizo Janet. Bien. Ese método catártico viene Breuer, y en colaboración junto con Freud desarrollan, digamos, el psicoanálisis, ¿no? En este caso tenemos aquí al tratamiento principalmente de casos de histeria, en el caso de Anna O, y Freud
que tenía una formación más neurológica, al ser médico, psiquiatra, empezó a usar este método catártico de Breuer, pero entendía y descubrió entonces que el yo rechazaba esos recuerdos y emociones insoportables a través de unos procesos defensivos. Esos procesos defensivos, él entendió, Freud en este caso entendió, que no se deberían de trabajar con el método catártico, sino que se tendrían que hacer mediante la asociación libre. Y da muchísima importancia, después veremos en qué se traduce esa importancia, a la relación más terapéutica que tenemos aquí. Todo esto fue la base del psicoanálisis. Este fue el inicio, el principio. Bien. ¿Qué exponemos aquí en el desarrollo de la psicoterapia ya hasta la actualidad? Pues bien, pasamos ya a la parte más contemporánea del desarrollo de la psicoterapia. Vamos a llegar prácticamente hasta la actualidad. Durante el tiempo de guerra hay una mayor demanda de atención psicológica debido a la necesidad que hay de medir mucho más a lo que son los soldados que iban a la guerra, y hay una insatisfacción por el modelo psicométrico que existía en ese momento. Entonces, en este momento hay un auge claro de la psicología clínica y del psicoanálisis. En Estados Unidos a principios del siglo XX es cuando se constituye lo que es la psicología clínica y se marcan varias pautas. Aquí tenemos varias, una importante, la de Carl Rogers, que inicia lo que es la investigación en la relación terapéutica, empieza a grabar sesiones, analizar el proceso, el contenido, y establece también la paradoja del pájaro dodo, la de esta del pájaro dodo, que como todos conocéis, implica que ninguna de las terapias es superior a las demás y no generan mejoría en el paciente. Esto creó mucho problema, evidentemente, en la época, y después se vio que era mejor que el placebo o que el no tratamiento. El psicólogo, en principio, empiezan a plantear que debería formarse en diagnóstico, investigación y terapia, cosa lógica, y en el ámbito académico se centra más en el tema de conductismo y de terapia de conducta, pero evidentemente ahora, como veréis, el conductismo pues tiene una parte muy experimental que se desarrollaba en las universidades. Importante aquí la conferencia de Boulder, que no la hemos incluido en las diapositivas, pero es importante que la conozcamos, que fue donde se marca este modelo de psicología clínica científico practicante frente a los psiquiatras. Bien. Tenemos aquí tres de los más conocidos, en este caso son Eysen, Skinner y Wolpe. Cuestionaron la terapia psicoanalítica, aquí tenéis a Skinner con las palomas, y desarrollaron el paradigma del condicionamiento operante, que todos conocemos y que no vamos a pararnos a explicar, lo podéis consultar en cualquiera de los libros que tenéis. Es un trastorno que los trastornos entendían como que no tenían una base orgánica, sino que en este caso eran aprendidos, y Skinner explica cómo la psicoterapia se utiliza como efecto del condicionamiento y la agrega directamente a los principios del aprendizaje. El paradigma conductista empezó en el ámbito académico, como hemos dicho, y domina prácticamente ya América y Europa hasta los años 60-70. Bien, los principales modelos de psicoterapia que tenemos actualmente, y falta uno que es el que vamos a incluir como anexo, son los modelos psicodinámicos. Todos conocemos los que son los humanistas existenciales, el conductual, los sistémicos y los modelos cognitivos. Los modelos de tercera generación también ya están incluidos en los modelos estos de psicoterapia. Son unos modelos nuevos, sabéis que han vuelto al conductismo radical o de base de conductismo radical, las terapias de tercera generación, y las veremos como anexo a esta unidad. Bien, vamos a empezar con el modelo psicodinámico. El psicoanálisis, evidentemente, es el primer sistema integrado de la psicoterapia moderna, como todos conocemos, y tiene un cambio en la imagen del hombre como un ser irracional. Plantea más una imagen más mecanicista del mismo. Refiere a modelos en los que los conflictos intrapsíquicos tienen un papel central y que las enfermedades o los trastornos mentales son la exposición de conflictos intrapsíquicos para adecuarse o paliar o esconder lo que son los conflictos intrapsíquicos que la persona tiene. Son 5 modelos los que Freud desarrolla para la actividad psíquica en 4 etapas.
en la etapa prefundacional, en la etapa fundacional, en la psicología del ello y en la psicología del yo. Pero bien, si bien es importante que, evidentemente, que conozcamos lo que son los 5 modelos en los que explica un poco su teoría. El modelo topográfico, en el que Freud explica lo que son los 3 niveles de conciencia. Bien, lo vemos aquí puestos aquí, y aquí, digamos, esta imagen pues, es muy metafórica, ¿no? De lo que sería un poco el inconsciente, el agua, digamos, que podría ser el preconsciente y el consciente. Bien, muy importante aquí plantear que el inconsciente es el que nos gobierna, pero desde los principios más primarios, los procesos más primarios. Son ilógicos, son intemporales y tiene los recuerdos, los deseos no accesibles a la conciencia, los sentimientos y un poco lo que no queremos que se vea. Continuando con este modelo topográfico de la primera tópica de Freud, pasamos al preconsciente. El preconsciente media entre el inconsciente y el consciente. Los contenidos que tiene no presentes en el campo de la conciencia, pero se pueden acceder a ella. Hay una huella népsica, una huella de memoria, en el que se pueden acceder a ciertos contenidos y se basa más en procesos más secundarios, al contrario que el inconsciente, que se basaba completamente en conceptos primarios. Y el consciente se identifica más con el yo, con el principio de realidad, lo gobiernan ya procesos también secundarios, pero más lógicos y racionales, y es importante ver cómo esa identificación con el yo es ya amplia. El modelo dinámico se plantea las 3 estructuras mentales y es los fenómenos mentales como resultado de las fuerzas en conflicto. Esta dinámica de la personalidad del conflicto viene marcada por lo que es el conflicto, que es la necesidad que tenemos de reducir nuestra tensión de la presión instintiva de lo que hay en nuestro inconsciente por las defensas. En este caso lo tenemos representado con el ello, en el que es la fuente de energía mental, deseos instintos básicos no aceptados culturalmente y de origen inconsciente. Aquí hay un error, esto es inconsciente. Por contra, el yo es el ego, el yo está situado entre los dos anteriores, en este caso es el que media, es el paralelo al preconsciente en el anterior modelo, y habla de una parte más consciente y una parte que todavía sigue siendo inconsciente. Y aquí estarían lo que son las normas más interiorizadas en la primera infancia, lo que tenemos de la primera infancia. Media, como hemos dicho, entre los deseos que trae el ello, el inconsciente, y el super yo que nos impone una serie de restricciones y de imposibilidades, y como hemos dicho, está muy marcado por la parte de la primera infancia. Y finalmente, con el modelo dinámico, el super yo, superego, que es el que deriva de los valores más normativos y más modales transmitidos normalmente por la familia, y tiene una parte también consciente y otra parte, no se podría decir que inconsciente, pero sí, digamos, que está como latente, podemos decir, ¿verdad? Esas normativas, esas moralidades que tenemos están latentes muchas veces. Bien, en el modelo ya terapéutico más clásico de Freud, encontramos que se basaba en 3 principios. Los 3 principios eran la asociación libre, todos conocemos lo que es, la persona puede ir diciendo lo que le vaya viniendo a la mente sin necesidad de tener que seguir ningún tipo de guión. El análisis después de los fenómenos de transferencia y contratransferencia. La transferencia es los sentimientos y el enamoramiento que surgen del paciente para con el terapeuta, y la contratransferencia es lo contrario, es como el terapeuta tiene también esos sentimientos, esos emociones que le genera para el paciente. Continuamos con los modelos humanistas, que son los siguientes que vienen en el programa, y que, siguiendo un poco la línea histórica que estamos marcando dentro de la psicoterapia, de la historia de la psicoterapia en su escuela, pues es la que viene. También surgió, se entiende como el tercer modelo de terapia de conducta, más bien de terapia de conducta, de terapia de psicoterapia, el tercer modelo de psicoterapia, y tiene una importancia bastante reconocida, debido a que Rogers pues, fue uno de los que inició la psicoterapia centrándose mucho en el tema de los contenidos, en cómo se trabajaba la psicoterapia. Entonces abarcan concepciones muy fenomenológicas, muy existencialistas, y las desarrollaron en el campo psicoterapéutico. Tenemos 4, en principio: la terapia gestáltica, en la que, tenemos varios autores, pero sobre todo Pels, Moreno,
etcétera, en la que evidentemente el todo es más algo más que la suma de las partes, es lo que todos conocemos. El análisis transaccional de Verne, en él lo que trabajaba era cómo la persona tenía como tres partes, de adulto, padre y niño, y iba trabajando cómo esas interacciones entre ellos se iban analizando y viendo un poco cuáles eran los problemas que surgían y cómo se solucionaban. La psicoterapia centrada en el cliente de Rogers, en el que había sobre todo él planteaba la no directividad, aceptación incondicional, la empatía como forma en las que había que trabajar la terapia. Y finalmente los modelos más estructurales dentro de la fenomenología humanista y existencial. Bien. Vamos a centrar un poquito en Rogers. Como hemos dicho, partía de la idea de que había que actualizarse, tendencia a una actualización constante, a un crecimiento, una salud, un ajuste personal propio. Y esa liberación que él intentaba entender para la persona se generaba después un crecimiento y un desarrollo muchísimo más adecuado. Para ello, el método terapéutico, como he dicho anteriormente, se basaba en tres estrategias. La empatía para con el paciente, o sea, entenderlo y comprenderlo. La consideración positiva incondicional, es decir, se aceptaba al paciente incondicionalmente y conseguíamos que él se aceptara de manera incondicional, y la congruencia entre lo que se explicaba y lo que se iba haciendo. Pasamos ahora al modelo conductista. Creo que con Rogers ya tenemos suficiente con los modelos humanistas. El resto son importantes, pero no son tan importantes como Rogers, que lo tenemos que conocer sí o sí. Pasamos al modelo conductista, en el que, bueno, está muy trabajado, todos lo conocéis bien, la gente de máster ya tenéis una base importante de lo que era Rogers, que hacía con las palomas, cuáles son las bases del condicionamiento, cuál es el reforzador, cuál es la contingencia, cuál es la reforzante, la operante, y cómo surgen todos estos, todo este modelo y toda esta terapia. Bien. Como sabemos, se centra en los procesos conductuales, está muy próximo a lo que es la conducta manifiesta. En el caso del cognitivismo no lo niega, pero entiende y lo llama en la caja negra. Acordaros, se centra sobre todo en los temas más de aquí y de ahora y le da mucha menos importancia a los procesos históricos. Si bien, sí tiene en cuenta lo que es la historia de aprendizajes previos para con la persona en el instante presente. Asume que la conducta normal se adquiere por el aprendizaje, como ya sabemos, y planteamos las tres partes: clásico, operante y por moldeamiento. El método terapéutico que plantea el conductismo, todos lo conocemos, es ese análisis funcional o conductual. ¿En qué consiste? El análisis funcional es, como todos sabéis, un esquema en el que se planifican las cogniciones, las emociones y las conductas. Se determinan cómo son esas variables, cuáles son las que lo han precipitado o, por ejemplo, cuáles son las que lo han antecedido, es decir, qué historia de aprendizaje previo tenemos, por qué ahora mismo nos comportamos así y qué hace que se mantenga y qué va a pasar en el futuro. O sea, estas variables pues, pueden ser mediacionales, pueden ser, como hemos dicho antecedentes, pueden ser contingencias de reforzamiento positivo o negativo que en el momento me están haciendo mantener esta conducta, incluso sin ser consciente o plenamente consciente de ella, y luego variables más organímicas, más propias del organismo, más biológicas. Dos tipos de técnicas, aquí hemos traído un pequeño ejemplo de cada una de ellas, hay muchas evidentemente, pero bueno, más o menos para que veamos cómo son cada una de ellas. En el condicionamiento clásico, más basado en el condicionamiento clásico, pues está el principio de autocontrol. El principio de autocontrol lo tenemos, todos conocemos cómo son los procesos de autocontrol, cómo se realizan, cómo se pueden trabajar: control estimular, manejo de la aprendizaje del afrontamiento, del manejo de la situación, etcétera. Y una técnica más basada en el condicionamiento operante, en este caso, por ejemplo, hemos planteado las técnicas que se basan en el modelamiento, modelado, encadenamiento, que está también relacionado, el desvanecimiento, sobrecorrección, extinción, hay muchísimas técnicas que se utilizan en el condicionamiento operante. Pasamos ahora a explicar los modelos sistémicos. Los modelos sistémicos se basan en la familia entendida como un sistema. Eso es, digamos, el nombre general, ¿no? Para que lo entendamos. El paciente es un paciente que ellos llaman identificado, un PI, paciente identificado, que es el portador del síntoma. Ese portador del síntoma
hará que todo lo que tiene a su alrededor trabaje en función de cómo está el síntoma. Cuando me refiero a todo el sistema, me refiero a toda su familia. Pueden ser padre y madre y hermanos, puede ser solo la madre, puede ser solo el padre, puede ser solo las hermanas, puede ser su esposa y su hijo, su marido y su hijo, marido, cuñado, suegra, etc. Un sistema. Es parte de la teoría general de los sistemas, una teoría muy amplia que tiene muchísimas propuestas, muchísimos posicionantes, y lo más, digamos que lo más general y lo más importante que marca es la conducta de un miembro de la familia no se entiende separada del resto de los miembros. Esto queda bastante claro dentro de la teoría general del sistema. También es importante en el modelo sistémico la teoría de la comunicación humana, ya que viene un poco a colación todo esto. Los miembros de la familia se relacionan entre sí de una manera circular. Hay un ciclo vital de la familia que tiene cambios y hay crisis en cada cambio y la familia ese sistema se va transformando en una parte o en otra para ese cambio. La familia además mantiene un equilibrio, una homeostasis que puede ser desequilibrada o afectada con cualquier suceso que afecte a algún miembro de la familia o a todos. Y luego además cada familia puede establecer una serie de límites, unas reglas, pautas de interacción y jerarquía. En este sentido es importante que si queréis entender bien cómo se trabajan los modelos sistémicos, pues penséis siempre en una familia, ¿no? En la vuestra, por ejemplo, en algo así. ¿Qué límites tenéis? ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son las pautas de interacción? Y pueden ser muy diferentes con las del resto. Pues, por ejemplo, los domingos se tiene que comer aquí. Y, por ejemplo, a lo mejor hay unos límites en que vuestra familia pues, es una familia como muy separada entre vosotros, que no tenéis una relación como muy íntima, y además tenéis unas relaciones con el exterior más abiertas, o al contrario, sois unas personas, una familia, formar parte de un sistema en el que los límites están mucho más difusos, o sea, estáis como más unidos entre vosotros y os contáis todo y lo que le pasa a uno le pasa a todos, y sin embargo con la parte de fuera, o sea, con otros sistemas, pues sois más rígidos. Bien, dentro de los modelos que podemos incluir aquí, hay varios. Aquí hemos puesto el modelo de Milán y el modelo estructural, también el estratégico y la terapia narrativa. Además, está la escuela de Palo Alto, en fin, podemos incluir muchos más, el breve, el de Proctor, hay muchísimos. El modelo estructural se fundamenta más en la teoría general de sistemas y parte de la comunicación humana, que la hemos comentado antes, y habla de los diferentes, ellos lo entienden así, individual, conyugal, parental y fraternal. El modelo de Milán ya empezó siendo sistémica, pero luego la segunda cambia y coge algo más socioconstructivista. Ellos hablan más de las trampas en la comunicación familiar. Es un modelo el que trabaja mucho el tema de transacciones rígidas, los límites, los triángulos perversos entre unos, entre otros, cómo se relacionan entre ellos. Se utiliza mucho en anorexia y en psicosis. El modelo estratégico utiliza muchos métodos, trata de ver un poco la estrategia de la familia, incluye además un tipo de hipnosis basada en Erickson, que hablaba de la sugestión como una forma de cura. Utiliza mucho las metáforas para las tareas. Y la terapia narrativa, que también tiene una base más construccionista, intenta que la realidad del paciente se vuelva a construir de una manera más sana, se vuelva a reconstruir, digamos, o co-construir de una manera muchísimo más sana a la que se ha estado haciendo hasta ahora. Bien, vamos a ver algunas técnicas de los diferentes modelos de sistémicos, para conocer alguno y ver cómo trabajan esta escuela y los sistémicos, se les conoce. Primero, cuestionamiento de la estructura. Ellos ya pueden empezar a ver que las diferentes estrategias que hay para moverse por los límites y fronteras entre los diferentes miembros de la familia, cómo se mueven esos límites, cómo son esas fronteras, cómo es la madre, el padre, la esposa, el esposo, con el hijo, con la hija, cómo se trabajan esos temas. Cuestionan el síntoma, o sea, cuestionan lo que sucede, se cuestiona el impacto que tiene en los miembros del sistema, con preguntas de mucha índole. Hay algunos tipos de preguntas hipotéticas, qué pasaría si de ya no existiera el problema, cómo se unirán ahora, cómo realizarán estos temas, se cuestiona la realidad, cómo son los lazos más fuertes, qué paradoja hay, que se prescribe el síntoma, se dice continúo.
¿Qué pasaría si se drogara más? Por ejemplo, si fuera drogadicción o anorexia, deja de comer, pues continúa dejando de comer. Y la intensidad que marca. Las preguntas circulares para todo el sistema. Por ejemplo, ¿quién se preocupa más por su depresión? Es una pregunta que marca todo. Paradójica, ya lo hemos comentado antes, que es contradecir la realidad presentada y no hacerlo también. O sea, explicarlo de una manera diferente. Y evidencia las interacciones más problemáticas que surgen en los miembros de la familia o del sistema de forma espontánea en la sesión. Para ello, normalmente se utiliza un espejo unidireccional que está en otra habitación y incluso se realizan técnicas de debate griego en el que se ponen los miembros del equipo terapéutico a hablar delante de la familia. Eso es otra de las técnicas que utilizan. Incluso las personas que están en el espejo viendo un poco cómo interacciona la familia entran y dan su opinión. Y finalmente el externalizar el problema hacia otra persona. Bien. Pasamos a los modelos cognitivos, fue otra revolución. Aquí tenemos claramente a Ellis, Beck y Meichenbach, ¿vale? Y también Mahoney. Y bueno, lo importante primero son estos tres conceptos que tenemos que manejar muy claramente dentro de los modelos cognitivos. Uno son los esquemas, que es una abstracción fruto de lo que hemos vivido, o sea, digamos que cómo integramos lo que ha pasado, lo que hemos vivido. Son significados personales referentes a sí mismo, a uno, al evento con las personas que ha pasado y a las cosas que suceden, a los sucesos. Las operaciones que hacemos en esos esquemas, o sea, actividad, conducta o procesos que realizamos con los esquemas, o sea, cómo procesamos la información de los datos según nuestros significados personales y cómo ese esquema que ya tenemos, cómo lo operativizamos después, qué actividad hacemos para entender lo que ha sucedido. Y los productos pues son lo que generamos, digamos, ¿no? Que es los resultados que generamos y que es lo que es más consciente, ¿no? Pues son esos pensamientos, imágenes, las atribuciones que hacemos a las personas. Y es con esto con lo que en principio empiezan a trabajar los cognitivos con sus técnicas, digamos, por ejemplo, ya sabéis, sobre todo utilizan mucho autorregistro, la técnica de fecha descendente, el proselitismo racial, muchísimos tipos de técnicas que iremos viendo, para, a partir de esos pensamientos, de esas imágenes, construir cómo sería el esquema cognitivo de la persona y ver si realmente, bueno, pues está dañado, no está dañado, está latente, puede ser un esquema más depresógeno, menos depresógeno, etc. Bien, igual con el método cognitivo vamos a ver algunas de las técnicas, las más conocidas, sin entrar tampoco en mucha profundidad, que es una cosa que tenemos que más o menos ir conociendo bien. La detección de pensamiento automático prácticamente es una de las técnicas paradigmáticas de este método cognitivo. Busca evidencia de los pensamientos que surgen automáticos y tenemos que ver pues si generan esas distorsiones cognitivas que al paciente le hacen comportarse de una manera poco racional y poco sana. Incluye también técnicas más conductuales, sobre todo la habilidad social, la asertividad, la exposición, como sin la relajación, y también el trabajo con actividades más agradables, ¿verdad? Sobre todo en pacientes muy deprimidos, y unas técnicas más experienciales, más emocionales, como la autoobservación, hay una técnica que es la moviola, y el empleo de la dramatización o del roleplay.